profesor doctor Jorge Ismael Navarro de las prótesis mal confeccionadas o aquellas que no traen algún tipo de ulceración, lastimaduras, dolor. Ya explicó que después del paso del tiempo se va adaptando la persona, se epiteliza, nos contaste, y pierde el dolor. Pero una persona le tiene miedo, porque dice, doctor, me costó plata esta prótesis y ahora, ¿qué? ¿La tengo que volver a hacer? Entonces, por ese miedo, va dejando pasar el tiempo. La pregunta es, ¿son adaptables o no son adaptables, Jorge? Sí, las prótesis bien confeccionadas son adaptables. Se adaptan perfectamente, porque el odontólogo las tiene que ir controlando continuamente. Pero hay un detalle que te tengo que contestar y se lo tengo que contestar a la señora en su casa. Una prótesis removible completa no es cara. ¿Por qué? Porque esta prótesis se tiene que renovar cada 5 años. Si nosotros vemos que dura algo 5 años, si el costo de esa prótesis la dividimos en 5, no es muy caro. Y si lo dividimos en 12 meses, menos. Entonces, nosotros tenemos que saber que a los 5 años, a los 6 años, la tenemos que renovar. ¿Por qué la tenemos que renovar? Porque el terreno protético, el terreno donde la prótesis se adapta, va cambiando, se va desgastando. ¿Por qué? Porque hay una reabsorción natural del hueso. Entonces la prótesis también se va incrustando en el fondo del surco y hay que retocarla. Ese retoque lo tiene que hacer el odontólogo, el especialista. Entonces, hablando desde el comienzo, no es caro esto. Es un ahorro que tiene que hacer cada ser humano para que cuando la tenga que renovar ya tenga el dinero suficiente para cambiarlo sin ningún tipo de problema. Cuando esa prótesis, si yo la voy adaptando a lo largo del tiempo, vengo a los controles que nos promueven los odontólogos y se va readaptando, ¿voy estirando la vida útil de esa prótesis? Bueno, muy bien. Se puede estirar esa vida útil solamente hasta los 5 o 6 años, nada más. ¿Por qué? Porque ocurre que, mostrando acá, ocurre que al reabsorberse el hueso, esta dimensión, esta distancia que hay acá, va disminuyendo. Eso se llama dimensión vertical. Cuando va disminuyendo por el desgaste de los elementos dentarios y por el desgaste del hueso, esta prótesis en 5 años aproximadamente se ha cambiado esa dimensión vertical más o menos 2, 3 o 4 milímetros o 5 milímetros, es decir, casi podemos llegar a 1 centímetro. Entonces la prótesis hay que renovarla. Claro, son aquellas personas que uno ve en la calle que tienen su dentadura, pero cada vez tienen más cerca lo que se dice vulgarmente la pera de la nariz. Claro, y los labios se empiezan a juntar. Se empiezan a juntar, se empieza a formar humedad en la comisura de los labios, se forma una cailitis, es decir, que hay varios problemas. En otra oportunidad voy a hablar de la saliva, porque es un tema muy importante. Nos falta hablar de la lengua, de la saliva. En los próximos programas vamos a hablar de la lengua y de la saliva, porque la saliva tiene una importancia estupenda en la cavidad bucal. Y aparte tenemos que hablar de las patologías que a veces nos llevan a nosotros a ir a un neurólogo, un traumatólogo, etcétera, 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 como los dolores de cabeza, y son producto de la mala oclusión. Así que hasta la próxima, mi querido amigo. Muy bien, hasta luego, hasta luego. El profesor doctor Jorge Ismael Navarro, aquí, en Para Su Salud.